Buenos días, soy Karina Tomaso y hoy vamos a hablar del tema 2 de la unidad 13, que es correspondiente al desarrollo del sistema ortoarticular y muscular, y hoy vamos a hablar del desarrollo de la columna. Como objetivos vamos a hablar de describir el origen embriológico de la columna, el origen embriológico del esternón y las costillas, relacionar su formación con posibles alteraciones del desarrollo y describir las principales malformaciones congénitas. Vamos a comenzar con aparato osteoarticular. Dijimos que dentro del aparato osteoarticular íbamos a hablar del desarrollo del aparato muscular, del cráneo, de la columna y de los miembros, y hoy claramente nos toca columna. Bien, repasando, el mesodermo se dividía en un mesodermo paraxial, un mesodermo intermedio y un mesodermo lateral. Hoy vamos a hablar del mesodermo paraxial. Vamos a hablar específicamente de la columna hoy y para eso necesitamos del mesodermo paraxial. ¿Sí? Recordemos que el mesodermo paraxial se ubicaba a ambos lados de la notocorda, formando unos bloques o estructuras que se denominaban somitómeros. Estos somitómeros se iban a diferenciar en dos grupos. En la parte cefálica van a formar los neurómeros que originan el cráneo y en la parte caudal las somitas. El primer par de somitas se va a originar alrededor del día 20 en la región occipital y se van a ir formando de 3 pares de somitas por día y van a ir ubicándose en dirección cefalocaudal. Esto hace que para fines de quinta semana existan de 42 a 44 pares de somitas. ¿Cómo se organizan estas somitas? Se van a formar 4 pares occipitales, el primero desaparece, 8 pares cervicales, 12 pares torácicos, 5 pares lumbares, 5 sacros y de 8 a 10 pares coccygios. Es importante destacar que entre el 5 y 7, los últimos 5 a 7 pares coccygios van a desaparecer también. Acá tenemos el gráfico cómo podemos ubicar, ¿sí? Acá tenemos la notocorda. Sí, acá tenemos las somitas, ¿ven? Y cómo se organizan estas somitas. Bien. Las somitas se van a diferenciar en dos tipos celulares diferentes. Un dermatomiotoma, que se va a diferenciar en un miotoma que va a dar el músculo del esqueleto axial y de los miembros, y un dermatoma que va a formar la piel. Y por otro lado tenemos un esclerotoma que lo que va a formar es el hueso, la vértebra, ¿sí? Estos esclerotomas se dividen en 3 porciones. Una porción que es ventral o lateral a la notocorda, que lo que me va a originar son los cuerpos vertebrales. Otras porciones que se ubican laterales al tubo neural, que lo que me va a formar es la apófisis transversa y los procesos costales. Y una porción es que se ubican dorsales al tubo neural, que se van a unir y van a formar las apófisis espinosas y los arcos neurales. También para formar la columna, más allá de las vértebras, vamos a necesitar de los discos intervertebrales. Estos discos intervertebrales, ahora lo vamos a ver más en detenimiento, pero se van a originar de los esclerotomas ventrales o laterales a la notocorda. Y el núcleo pulposo de los discos intervertebrales se origina a partir de la notocorda, que es en el único lugar en donde va a persistir la notocorda. ¿Sí? Entre los espacios dentro de la vértebra la notocorda desaparece. Acá tenemos, ¿sí?, el mesodermo paraxial formando las somitas, el intermedio y el lateral dividiéndose. Cómo se organizan las somitas, ¿sí? Y acá cómo se van a ir diferenciando en miotoma, dermatoma y esclerotoma, ¿sí? Dermatoma, miotoma, esclerotoma. Acá lo mismo, dermatoma, miotoma, ¿sí? Y acá el esclerotoma. Esclerotomas se van a ubicar dorsales al tubo neural, laterales al tubo neural y ventrales o laterales a la notocorda. Este es el tubo neural, claro, ¿no? Bien, vamos a empezar a hablar del esclerotoma lateral a la notocorda o ventral, que se va a originar en una porción laxa y una porción densa. La porción laxa es superior y la densa inferior, ¿sí? Esta porción laxa y esta porción densa se separan y la porción densa del esclerotoma superior se une a la laxa del inferior,
la porción densa del esclerotoma superior se une a la laxa del inferior. Luego se unen en la línea media y forman el cuerpo vertebral. Células de la porción laxa migran a los espacios intervertebrales y forman los discos intervertebrales. La notocorda desaparece, persistiendo únicamente a nivel de los discos, formando el núcleo pulposo. ¿Sí? Acá ven la notocorda, ¿sí? Como desaparece a nivel de los cuerpos vertebrales, solo persistiendo a nivel de los discos, formando el núcleo pulposo. Acá tenemos otra imagen, ¿sí? Dijimos que el cuerpo vertebral entonces se formaba por los esclerotomas laterales a la notocorda o ventrales, también llamados. Los esclerotomas laterales al tubo neural me van a formar las apófisis transversas y los dorsales al tubo neural me van a formar las apófisis espinosas, ¿sí? Bien, ¿cómo se forman el esternón y las costillas? Dos palabras de esto, chicos. El esternón se forma por la hoja parietal del mesodermo lateral en la cara ventral del embrión. Se forman como dos bandas esternales que luego se van a unir en la línea media. Mientras que las costillas se originaban de los procesos costales que se formaban a partir de los esclerotomas laterales al tubo neural a nivel de las vértebras torácicas. Dentro de las malformaciones congénitas ya las estudiamos cuando vimos sistema nervioso, la espina bífida oculta, ¿sí? Que acá se produce cuando la apófisis espinosa se encuentra bifurcada. ¿Por qué se produce esto? Porque recuerden que la apófisis espinosa se originaba de los esclerotomas dorsales al tubo neural que se tenían que unir en la línea media. Si falla esta unión, se producen apófisis espinosas bifurcadas, ¿sí? Abiertas. Y en casos más graves, en donde el músculo tampoco se cierra, tenemos el meningocele y el mielomeningocele. Acá tenemos, sí, acá mielomeningocele en donde protruyen las meninges y la médula, y el meningocele donde protruye únicamente las meninges. Bien, para cerrar la idea, sí, tenemos que estudiar el origen de la columna vertebral, muy importante, y identificar la causa de las malformaciones congénitas. Muchas gracias.